vamos a conversar sobre las concepciones de derecho indígena. Lo primero que debemos decir es que el derecho indígena es eminentemente consuetudinario, está arraigado a las costumbres, a los puntos de vista religiosos, culturales de las comunidades indígenas, a diferencia del sistema tradicional de derecho en el cual tenemos una serie de normas normalmente escritas con un alto grado de institucionalización. Esto es fundamental para entender la relación que van a tener estos dos sistemas jurídicos, por cuanto, por los instrumentos internacionales, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen la necesidad de que se respeten las instituciones jurídicas y políticas de los pueblos indígenas. Esto quiere decir entonces que la relación que debe existir entre el sistema jurídico tradicional y el sistema jurídico indígena debe ser de coexistencia, en el cual el Estado respete las diferencias culturales y, en caso de que el derecho tradicional deba ser aplicado a una persona indígena, este debe ser adaptado culturalmente. Una serie de similitudes entre ambos sistemas. El primer aspecto que comparten los sistemas es la existencia de normas obligatorias. Sin embargo, una diferencia es que estas normas no emanan de las leyes ni de la jurisprudencia en el caso del derecho indígena, sino de su cosmovisión y de sus tradiciones espirituales y culturales. En el caso del sistema indígena también podemos indicar que comparte con el sistema tradicional la característica de que busca la reinserción a la comunidad y la resocialización. A diferencia del sistema tradicional, en el derecho indígena, la participación de la comunidad es clave para la resolución del conflicto. Por otra parte, tanto el proceso indígena como los procesos tradicionales podemos ver una tendencia hacia la oralidad. Sin embargo, en el derecho indígena, los procesos son más sencillos, son más flexibles y son menos contenciosos, y siempre van a estar dirigidos por un ente colectivo. Esas características son sumamente importantes por cuanto hay instrumentos internacionales tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el Convenio 169 de la OIT, que establecen la necesidad de que se respete estas instituciones jurídicas y políticas que tienen los pueblos indígenas. Si bien se reconoce la existencia de un sistema jurídico propio, lo cierto del caso es que también existe una obligación del Estado de proporcionar los medios efectivos para el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Y en ese sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que aquellas decisiones del sistema de justicia tradicional que involucren personas indígenas necesariamente deben considerar las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados, así como las normas internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, incluso la Sala Tercera ha indicado que es necesario en este tipo de casos, en consonancia con los instrumentos internacionales, que se realicen las diligencias o los debates en el lugar de pertenencia cultural de las partes. Esto para respetar justamente esta obligación que tienen los estados. Igualmente, en el caso de Costa Rica es muy importante mencionar que la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas reconoce los derechos de las personas indígenas de contar con un intérprete o un traductor, que se valoren sus costumbres y tradiciones, e incluso previendo la posibilidad de el peritaje cultural o antropológico para conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas. En cuanto al pluralismo jurídico, debemos decir que esto implica el reconocimiento, por una parte, del sistema de justicia tradicional y además del derecho indígena, de las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas, y además la coexistencia de ambos sistemas. En ese sentido, debemos recordar que el artículo 1 de nuestra Constitución Política de Costa Rica establece en primer lugar que la República va a ser multiétnica y pluricultural, esto en consonancia con la necesidad de reconocer la cultura indígena. Igualmente, el artículo 4 de la Ley Indígena establece que las reservas indígenas van a ser regidas por los indígenas en sus estructuras
comunitarias tradicionales, lo cual también reconoce este derecho a la autodeterminación e incluso a mantener sus instituciones políticas y jurídicas. La finalidad de tener una adecuada comprensión de la cultura indígena y del sistema normativo, la Defensa Pública de Costa Rica, mediante circulares tales como la 36 del año 2010, recalca la necesidad de procurar tanto intérpretes como una adecuación cultural de la justicia. Igualmente, las circulares 5 del 2016, 4 del 2019 y 11 del 2020 proporcionan lineamientos y herramientas para que la persona defensora pública pueda asumir la representación de personas indígenas con una visión intercultural e interseccional. Existen una serie de derechos específicos para ellos, tales como el derecho a que se les consulte cualquier decisión o medida que afecte tanto sus tierras como sus derechos e intereses. Igualmente, en el ámbito laboral, existe, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, un derecho a que no exista discriminación en cuanto a las condiciones de trabajo, empleo o salario solamente por la condición de indígenas. Igualmente, en el marco de los procesos judiciales existe el derecho específico de que se tomen en consideración sus costumbres y sus tradiciones, y es particularmente en el asunto penal debe darse preferencia a los tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Dentro de los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas es de suma relevancia el establecido en el artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nos viene a decir que no deben ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Eso es de gran importancia por cuanto los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su propia cultura, contrario a lo que sucedió históricamente, en el cual fueron despojados de su historia